Tres, dos, ya se está configurando todo. Un momento. Bien, pues muy buenas tardes a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en esta tarde. Estamos muy contentos porque precisamente el día de hoy, pues iniciamos esta serie a la cual llamamos Charlas de Vida, ¿verdad? Se trata de que estemos entre amigos. Como ven, todos nosotros estamos pues en la sala de nuestras casas, en diferentes lugares, ¿verdad? Pues muy comunes, ¿verdad? Cada uno de nosotros, vamos a aportar precisamente lo que somos, a aportar precisamente lo que hemos vivido, nuestra experiencia de vida, para compartirla precisamente con ustedes que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Esa es la intención precisamente de este programa. La intención es que se sientan a gusto, que se sientan en confianza, que sientan que este es su espacio, porque pues nosotros somos igual que ustedes, ¿verdad? Somos personas que trabajamos, somos personas que estamos en la sociedad y que a final de cuentas nos gusta tocar precisamente estos asuntos, estos temas que en ocasiones son importantes para nuestras vidas. Bueno, y como en toda plática de amigos, pues vamos a iniciar precisamente por presentarnos y para que nos conozcan a cada uno de nosotros. Mi nombre es Héctor García, yo soy médico, yo soy también psicoterapeuta familiar y pertenezco al Frente Nacional por la Familia, que precisamente trabaja por lo que es la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y esta tarde estoy muy contento de estar acompañado aquí por dos grandes amigos, la señora Yamile, el licenciado Gilberto, que nos van a hacer también favor de presentarse. Adelante, empezamos primero por las damas. Adelante, señora Yamile, si nos hace favor de compartir con nosotros. Claro que sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Mi nombre es Yamile Madrigal. Pues yo soy una ciudadana aquí, alzando mi voz, compartiendo mi sentir. Y pues soy esposa, mamá de 2 hijos. Y pues aquí dispuesta a pasar una charla y un rato agradable con ustedes. Gracias. Muchas gracias, excelente. Y nuestro compañero y amigo también, ¿verdad? El licenciado Gilberto Pizarro. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Pues saludo a todos los que nos están por ahí viendo, siguiendo esta transmisión. Saludo aquí al doctor, a la señora Yamilet, con mucho gusto. Gracias por esta invitación. Estamos inaugurando, ¿no? Nos ha tocado inaugurar estas charlas de vida y me parece interesante que podamos, pues, platicar, ¿no? En diversos temas. Yo soy Gilberto Pizarro Hernández, soy abogado de profesión. Y bueno, soy coordinador de la Red Ciudadana por la Familia y compañero aquí con el doctor y con la señora Yamilet del Frente Nacional por la Familia, capítulo Michoacán. También soy presidente y fundador del Colegio de Abogados Católicos de Michoacán. Y bueno, pues también soy vocero actualmente del el Consejo Provida Michoacán, que con motivo de este proceso electoral se ha conformado y aquí estamos con mucho gusto. Pues muy bien y muy contentos nosotros de que nos esté acompañado el licenciado, porque precisamente fíjese que los ciudadanos comunes de a pie, ¿verdad? Todas las personas aquí como la señora Yamilé, como un servidor, ¿verdad? Que no nos dedicamos o a veces no conocemos tanto de leyes, pues estamos muy intrigados. Lo que decía usted es importante, ¿verdad? Vamos a tener un proceso electoral. Y bueno, no vamos a entrar aquí en situaciones de colores o en situaciones de peleas o mucho menos, ¿verdad? Pero sí queremos en un momento dado estar informados, saber qué vamos a hacer, saber por quién vamos a votar, saber qué es lo que estamos votando, ¿verdad? Esto es importante, ¿por qué? Pues porque en ocasiones llegamos, nos encontramos ya, como dicen, en la soledad de la casilla, ¿verdad? Frente a esa hoja con nuestra crayola en la mano y listos para tachar, ¿verdad? Y decimos, ah, caray, ¿y a qué se refiere, por ejemplo, una diputación local? ¿Qué es un diputado federal?
¿por qué hay diputados locales y federales? ¿Por qué voto por un presidente municipal o voto por un presidente de la República o por un gobernador, ¿verdad? ¿Cómo está dividido toda esta parte? Y bueno, pues es la intención que precisamente como ciudadanos vayamos conociendo cómo es nuestro sistema político, cómo están divididos estos poderes, ¿verdad? De qué se trata todo esto que vamos a hacer ya, no en mucho tiempo, sino solamente en 7 semanas, ¿verdad? Ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, pues bueno, estamos aquí, que ya como decía la señora Yamile, ¿verdad? Ella como mujer de familia también es importante su presencia, porque queremos informarnos, queremos saber acerca de esto. Y bueno, quisiera empezar por preguntarle, licenciado, ¿cómo está constituido los poderes en nuestro país, verdad? O sea, a veces llamamos ese gobierno, ¿verdad? Y decimos en general gobierno y creemos que gobierno es todo, ¿verdad? Que cualquier persona que se dedica a la política es gobierno. Sin embargo, vemos que esto tiene sus normas, sus reglas, está dividido, etcétera. ¿Por qué no empieza por platicarnos un poquito precisamente acerca de esos poderes y esa división de poderes que existe precisamente y afortunadamente en nuestro país? Sí, claro. Bueno, no emplearé tecnicismos legales o de este tipo, más bien pues tratando de que se entienda. Hay que decir que, bueno, México estamos constituidos como una república. Hay algunas otras formas de gobierno, las repúblicas, las monarquías. Perdón que le Incluso, interrumpa, licenciado, pero por ejemplo las monarquías sería como ahora acabamos de ver que en estos días acaba de fallecer, ¿verdad? El duque de Edimburgo allá en Inglaterra, ¿verdad? Tienen todavía reyes. ¿Este sería un ejemplo de una monarquía, por ejemplo? así es, la diferencia, digamos, como entre la república y la monarquía, se basa en que la república, pues es quien eligen, los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes, así de manera muy concreta. Y en el caso de la monarquía, el poder político se hereda. Y bueno, ya realmente el poder político en el caso de las monarquías, que hay algunas nada más, como el caso de España, como el caso de Inglaterra y algunas otras, del rey, de la reina, es meramente diplomática. Ellos tienen una monarquía que también está combinada con una pues aparente república en la cual existe lo que se llama el parlamento, una república parlamentaria. Y bueno, ahí está el parlamento y el primer ministro, ¿no? Y bueno, pero lo importante es que en México la república de nosotros, la República Mexicana, sí, además está federada, o sea, es una república que también se rige a través de una federación. Y esta federación, a diferencia de la confederación, como es Estados Unidos, se dice que además de que tiene diferentes estados, hay varios estados que conforman entre todos una república, que es la República Mexicana. Y esta federación, su característica principal es que los estados, aunque tienen cierta independencia, pero sí le delegan una gran parte de poder al Estado, digamos, al poder central, ¿sí? Y que es el poder central, pues podemos hablar que es el conjunto, es lo que se le considera la federación. Y bueno, perdón, licenciado, sí. Es decir, entonces, cada uno de nuestros estados tiene cierta autonomía, tiene cierto poder, tiene ciertas prerrogativas, o sea, tiene ciertos derechos y ciertas obligaciones, cada uno de los 32 ahorita estados de nuestro país. Pero, exacto, a final de cuentas tenemos un poder, se podría decir supremo, que nos une y que sería ese poder de la federación, ¿verdad? Exactamente. Se centra el poder en la federación porque vamos a acordarnos que la constitución máxima que tenemos a nivel nacional es nuestra Carta Magna. Y bajando de ahí, el siguiente nivel sería los estados, que también tienen una constitución estatal, pero que tiene que estar, digamos, como en concordancia con la Constitución Federal. Y finalmente, pues viene el ámbito municipal, que también tiene, digamos, un pequeño ámbito de gobierno para el municipio, y digamos, estos serían los 3 niveles del gobierno en el que se ejerce el poder político. Y ya ahora sí pasaríamos a lo que es los 3 poderes. Los 3 poderes básicamente es el poder ejecutivo,
que recae en el presidente de la República, la titularidad. Interrumpa, ¿sí? pero nos surgen dudas. No sé, la señora sí, adelante. Con toda confianza, también las dudas que le vayan surgiendo, ¿verdad? Al respecto. Pero bueno, esto que nos platica entonces es muy interesante. Sería algo así como una especie de círculos concéntricos, ¿verdad? O sea, tenemos un país, un poder en la República, entonces tendríamos un poder estatal y tendríamos un poder municipal. Y en estas elecciones, licenciado, vamos a votar por los tres representantes de los tres, de estos tres grandes niveles. Ajá. Se puede decir niveles o competencias. Efectivamente, en esta elección, es una elección, se dice que es una de las más grandes elecciones que va a haber, porque se empataron las elecciones, tanto la federal, en la cual vamos a elegir a los diputados federales, y también en la mayoría de los estados se van a elegir a los diputados locales, y asimismo en el caso de Michoacán se va a elegir al gobernador, que es el ejecutivo del estado, y finalmente a los presidentes municipales, que es el titular de del ejecutivo a nivel municipal. Y nada más para que nos quede claro los tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los únicos dos que se sujetan a voto del pueblo, digamos, es el poder legislativo, decíamos, a través de la elección de diputados, en este caso federales y locales, y también en el caso del poder ejecutivo, cuando elegimos al presidente, en este caso vamos a elegir al gobernador y vamos a elegir a los presidentes municipales. El único poder que no se elige a través del voto es el poder judicial. Y ahí solamente decir que tiene un motivo. El motivo es pues que no podría llegar cualquier persona a este poder por cuestiones de preparación, claro, por cuestiones académicas y por cuestiones de la necesidad que se requiere de un perfil específico. Claro, tienen que ser personas, me imagino, pues obviamente que saben mucho de leyes, ¿verdad? A nivel nacional y todo esto, porque ya también tengo entendido que es la última instancia, ¿no? O sea, yo podría en un momento dado apelar, es decir, si algo no me gusta, cuando yo tengo un juicio, puedo ir con otra persona, con un juez, ¿verdad? Cada vez más alto, pero ya lo más alto que tenemos es precisamente este jurado, ¿cómo se le llama? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Corte de Justicia. Y esa, pues imagínense, si la eligiéramos, podríamos a veces elegir a una persona, ¿verdad? Como yo, que estudió medicina, pues realmente entonces los fallos que daríamos, pues no son adecuados a esto, ¿verdad? Se necesita alguien preparado para esa función, ¿verdad? Podemos estar preparados los médicos para otras funciones, pero para esa función específica se necesita preparación. Señora Yamile, adelante, ¿qué le gustaría preguntarle al licenciado Pizarro? Sí, bueno, a mí me gustaría saber cuál es la responsabilidad o sea, como gobierno, ¿qué es mi responsabilidad? Y todas esas dependencias, ¿cuál es el trabajo de cada una de ellas? Porque luego a veces también nosotros creemos que todo lo tiene que hacer el gobierno o todo lo tiene que solucionar el gobierno y andamos exigiendo cosas aquí, pero son acá, y entonces como que no tenemos idea de cuál es la responsabilidad de cada una de las que acaba de mencionar. Sí, de acuerdo, es una excelente pregunta para que clarifica, ¿no? Perdón, licenciado, nada más quisiera aprovechar una pequeña pausa para invitar también a nuestros amigos, ¿verdad? Por aquí estamos viendo algunos amigos y compañeros que nos están acompañando también en la transmisión en vivo. Los invitamos a que hagan sus preguntas, a que dejen sus me gustas, ¿verdad? También a que compartan todo esto que estamos nosotros ahorita platicando, ¿verdad? Entonces los invitamos a todos. Adelante, licenciado. Sí, claro. De manera, digamos, muy clara y muy breve, podemos decir que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la administración de todas las dependencias de gobierno que van a ejecutar los programas de gobierno, ¿sí? Por eso es el Poder Ejecutivo. Ejecuta planes de gobierno, políticas públicas para dar, pues para beneficio y la búsqueda del bien común. El poder judicial es, bueno, primero el Poder Legislativo es aquel que lleva a cabo la creación de leyes, de ordenamientos legales para la mejor convivencia de determinadas
en determinados sectores de la población. Y finalmente, el poder judicial es que se encarga de interpretar o de dirimir controversias que existan precisamente por la aplicación de la ley. Entonces, cuando surge algún problema entre una ley o entre un particular y otro particular, o bien un particular frente al Estado, o incluso entre varios estados, tenemos que recurrir al Poder Judicial para que sea quien dirima esas situaciones que existen entre dos entes jurídicos. Es decir, que sea quien decida, ¿verdad? En un momento dado, por Exactamente. ejemplo, si dos particulares tienen algún problema, uno demanda al otro, pues por eso acudimos con un juez, ¿verdad? Exactamente. El juez sería quien representa ese poder judicial. Y él diría, el individuo A o el individuo B es quien tiene la razón en este caso. Ahora, esto me dice, y ahorita me llama la atención, entonces no solamente este poder judicial está entre particulares, como a veces lo hemos visto, sino además en muchas ocasiones también, decía usted, está entre poderes del Estado. Es decir, si en un momento dado el poder ejecutivo dice yo quiero esto y el poder legislativo dice yo quiero esto, entonces entraría este tercer poder, como quien dice, a ser un árbitro. Bueno, no llamemos ahorita árbitro, ¿verdad? Por todo lo que está pasando con el INE, por la situación, pero sería quien en un momento les diría tú tienes la razón, ¿verdad? Tu poder legislativo no se queda solo en los individuos, sino va más allá, entonces, este poder. Sí, de acuerdo. Cualquier situación que surja en la interpretación de una ley o en la aplicación de una ley, efectivamente, bueno, pues entra el Poder Judicial a dirimir esa controversia. Y bueno, qué importante es que los ciudadanos conozcamos todo este tipo de situaciones, porque a final de cuentas es precisamente que a veces la participación del ciudadano se ha alejado mucho de la misma política, entendiendo por política la ciencia del gobierno, ¿no? De gobernar una ciudad, una polis, como le llamaban anteriormente. Y bueno, qué interesante me parece que... Perdón, pero a veces nos desentendemos de la política, ¿verdad? En ocasiones nada más pensamos y decimos, no, a mí eso de la política que se lo dejo a otros, eso no es para mí, ¿verdad? Cuando a final de cuentas la política es algo que a todos nos está afectando, ¿verdad? Es decir, lo que hagamos o dejemos de hacer como ciudadanos y por el color que decidamos votar y por la persona que decidamos votar, pues nos influye a todos e influye gran parte de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es algo en lo que deberíamos estar más inmersos precisamente todos los ciudadanos realmente, ¿verdad? Claro, yo pienso que el hecho de no conocer nos ha hecho presa fácil de engaño en muchas ocasiones, porque pues como no estamos muy empapados y no sabemos del tema, pues se lo dejamos, ¿no? A que lo resuelvan los que saben, pero pues ya ahorita, con los años, pues ya estamos viendo que no, que sí implica un gran problema que nos está afectando últimamente de manera muy grave. Claro. Mire, tenemos aquí, disculpen que los interrumpa, Sí. pero tenemos ya, y me da mucho gusto, la participación de algunos compañeros, ¿verdad? Y nuestro compañero, nuestro amigo que nos está viendo, un saludo para todos ellos. Nuestro amigo José nos dice, algunos de los candidatos a diputados ya están ofreciendo gestionar obras o apoyos económicos, dice, cuando ganen la diputación. Dice, esto es función de un diputado, no es solo la función legislar, ¿verdad? Ahorita nos decía, y yo quisiera puntualizar primero, entonces, nos hablaba de tres poderes. El judicial, ya dijimos, pues lo identificamos con los jueces, ¿verdad? Si tiene su policía y toda esta parte, ¿verdad? La fiscalía, todo esto, me imagino, es parte de este poder. Bueno, luego tenemos el poder legislativo. Ahí hablaríamos de diputados de dos tipos. Federales, que son los que van a estar precisamente rigiendo las leyes o haciendo leyes para todo el país, y lo que le llamamos locales, que estarían haciendo leyes solo para ese estado. ¿Estoy en lo correcto? De acuerdo. Y por último, el ejecutivo, ¿verdad? Que sería el que aplica precisamente todo eso y que estaría representado por el presidente de la República y su gabinete, obviamente. Estaría representado por los gobernadores y sus gabinetes y por los presidentes municipales y sus cabildos. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Muy Así bien. es. Y bueno, aquí nos hace una pregunta nuestro compañero José, ¿verdad? Nuestro compañero José
nos está diciendo precisamente, dice, el gestionar, dice, algunos diputados ya están ofreciendo gestionar obras, apoyos económicos cuando ganen la diputación. ¿Esto es función del diputado, dice? O no es solamente legislar. Entonces ahí le pasamos la pregunta. Muy buena pregunta y muy propia para este tiempo. Encontramos de repente en el discurso que desgraciadamente además hay un discurso muy pobre actualmente de parte de los candidatos. Encontramos una serie de mentiras al respecto de lo que ofrecen en su propuesta, porque un candidato a diputado tiene que concentrarse en presentar una plataforma en la cual va a proponer determinadas iniciativas de ley. Es decir, si yo encuentro que hay en este momento una necesidad importante de cuidar el tema de las mujeres, de la violencia a la mujer, la violencia que hay a la mujer, entonces me voy a preparar y voy a proponer, y dentro de mi plataforma de propuestas voy a decir, voy a proponer una ley que cuide a la mujer desde el vientre de la misma mujer, del vientre de la madre, y que vaya teniendo de manera integral en todas sus etapas a la mujer, la vaya cuidando, ¿no? Por decir un ejemplo. Y en cambio encontramos algunos diputados, algunos candidatos a diputados que ya empiezan a ofrecer que van, cuando llegan a una colonia, que van a mejorar las calles de la ciudad, las calles de la colonia, que van a buscar cómo eficientar el sistema del agua potable, que van a buscar cómo eficientar las oportunidades de desarrollo económico. Entonces decimos, bueno, ¿eres candidato a legislador o eres candidato a presidente municipal o eres candidato a gobernador, ¿no? Hay que identificar claramente, y eso es importante que como ciudadanos, como en el caso aquí de la señora Yamilet, cuando encuentran a un candidato, identificar si se trata de un candidato a diputado, candidato a gobernador o candidato a presidente municipal. Y entonces ahí vendrá la pregunta, bueno, ¿cuál es su plataforma en el caso del diputado? ¿Cuáles son las leyes o qué temas piensa prever? Y en cambio, si él le dice, no, pues es que voy a mejorar las calles de la ciudad, pues es que está mintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él no puede fungir como tal. Claro, desgraciadamente, pues a veces por esta falta de experiencia o falta de conocimiento del ciudadano, pues las compran. Las compramos y a veces no sabemos determinar qué es lo que se ofrece. En el caso del presidente municipal, pues también el candidato a presidente también tiene sus límites, que son los servicios públicos municipales, y en el caso del gobernador, pues sí tiene una esfera más amplia a nivel estatal. Pero bueno, esa es así de manera muy concreta, que sí tengamos que ser muy receptivos de qué es lo que me propone el candidato y ver si realmente en primera está dentro de sus facultades y en segunda si es algo, porque pues a lo mejor si es inviable, pues no se puede. Se cortó un momentito. ¿Si es algo qué, perdón? Si es algo viable o no. Okay. Porque decían aquel chiste de que decía el candidato llegaba al pueblo y decía, vamos a construirles un puente, y ya le decían por acá abajito, pero es que aquí no hay ríos. No, pues les ponemos también el río, ¿no? O sea, pues sí, al final venden lo que quieren escuchar los ciudadanos, ¿no? Claro, entonces es importante esta parte que nos decía precisamente usted, licenciado, un diputado, por ejemplo, pues se dedicaría puede ofrecer, ¿verdad? Les ofrezco, por ejemplo, gestionar o proponer algunas leyes para que siempre tengamos mejores calles, por ejemplo, ¿verdad? Pero no voy a venir a pavimentarles o no les voy a mandar el equipo para pavimentar esta calle, eso correspondería al presidente municipal como ejemplo, ¿verdad? Bueno, excelente. Señora Yamile, bueno, ahorita tenemos por aquí también otro comentario de nuestra amiga, Aurora Correa, que me gustaría leer, después de darle la palabra a la señora Yamile. Señora Yamile, usted nos platicaba que ya había visto también esta situación en algunas personas, en algunos políticos que empiezan a ofrecer o a bajar, a ofrecer situaciones que a lo mejor, como veíamos, no les corresponden. ¿Usted qué nos podría decir al respecto? Sí, pues es que realmente es lo que hemos visto año con año, cada previa elecciones, siempre son muchas promesas, siempre son muchas mentiras, porque en realidad hemos visto que no es así.
Y Entonces, usted, perdón, y usted como ciudadana, señora Yamile, entonces, ¿qué le pediría ahorita que estamos precisamente en un programa que se va a difundir y que es público? ¿Qué le pediría precisamente a los políticos como mujer de familia? ¿Qué les diría en este momento? ¿Qué les pediría, verdad? Oye, me vienes a ofrecer, pero ¿qué? pues yo creo que algo muy difícil, pero es honestidad, porque pues eso es lo que necesitamos y es difícil porque pues es ellos se van por una línea distinta, más bien nos endulzan o nos dicen lo que queremos escuchar para poder ser elegidos, ¿no? Entonces, sus campañas tendrían que tomar una dirección distinta, porque el pueblo ya está un poco cansado de toda esta situación, ¿no? Entonces, y sí hay mucha gente que ha estado empezando a despertar. Yo en mi grupo social, en la familia, amigos, sí estamos de acuerdo en que estamos viviendo, yo creo que, no me voy a exagerar, pero es la burla más grande de la historia. Entonces, realmente sí, eso es lo que yo pediría, honestidad. Y bueno, yo también sé que como ciudadano tenemos parte de responsabilidad y yo creo que parte de nuestra responsabilidad también la tendríamos que conocer. Yo todavía recuerdo cuando estaba muy niña que las elecciones era un acontecimiento muy importante en el que te levantabas temprano, te arreglabas y era una cosa familiar que se tomaba con la importancia, ¿no? Se dialogaba, se le daba la importancia y se iba a votar en familia. Ahorita creo que ya se ha perdido un poco de eso, ya se ha vuelto un mercado incluso toda esta situación. Entonces sí es preocupante. Eso es lo que yo externaría y eso es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? A Claro, mi alrededor. claro, muy Creo que bien. sería importante, Sí, adelante. doctor, creo que sería importante este tema que toca la señora, decir pues que efectivamente como ciudadanos hemos tenido en gran parte pues esa responsabilidad por las últimas elecciones que se han hecho de los candidatos y que ahora son autoridades, Sí, precisamente yo creo por dos motivos básicos. Uno que es el desinterés que se tiene al pensar que la política, que mi participación no sirve de nada, porque cada quien al final de cuentas hace lo que queremos, ¿no? ¿Cuántos diputados que promueven una ley que nunca no le han consultado a su distrito, no le han sí, preguntado a sus representantes, porque vamos a decir que un diputado representa a todos los ciudadanos que viven en un distrito, ¿sí? Ya sea local o federal. Y entonces el diputado tiene que ser la voz de las necesidades que existen en ese distrito. No va a ser la voz de todos de los diferentes distritos, cada quien tiene su propia situación muy particular. Y no, simplemente se dejan llevar por las líneas que les marcan los partidos políticos, por las líneas que inclusive en muchas ocasiones el Ejecutivo, ya sea estatal o federal, y entonces ya hay una invasión de poderes en la que estamos viendo algo que actualmente se da mucho, que es que el titular del Ejecutivo también sea casi el titular, digo, por decirlo de alguna manera, de facto, de hecho, quien promueve todas las iniciativas que se presentan en el poder, en las cámaras de diputados, ¿no? Entonces, la ujú. otra cosa por la que no participa el ciudadano, pues es creer que la política es una Perdón, situación en perdón. la que, Entonces, haciendo énfasis, sería, sí, sería como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Es decir, el legislativo a hacer leyes, el ejecutivo precisamente a aplicarlas, ¿verdad? A tratar de mejorar nuestras vidas mediante esta aplicación correcta de las leyes. sí, porque Bien, estamos hablando de que hay los pesos y los contrapesos. Entonces, esto es sano, no es por otra cosa, sino que cada uno de los poderes tenga su propia autonomía, su propia independencia y que cada uno trabaje de acuerdo a lo que le corresponde. correcto. Bueno, tenemos por aquí también una participación de nuestra amiga Aurora Correa que nos está viendo. Me decían también que por ahí estaba mi audio muy bajo. No sé si ya mejoró un poquito el volumen ahorita.
¿O sigue estando muy bajo mi audio? Yo sí lo escucho bien. Perfecto, muy bien, gracias. Bien, entonces, estamos en vivo, ¿verdad? Entonces esto llega a pasar. Bien, nos decía nuestra compañera Aurora Correa, ¿verdad? Nuestra amiga Aurora Correa dice, si en el Poder Judicial necesitan un perfil académico, para desarrollarlo, ¿por qué no se pide cierta capacidad y preparación para el Ejecutivo y el Legislativo como un nivel mínimo, por ejemplo, dice un nivel mínimo de coeficiente de inteligencia o, por ejemplo, de conocimiento sobre la Constitución y nuestras leyes? Dice, ¿por qué no se pide esto? Ya que continuamente vemos que no lo tienen o lo ignoran. Es decir, se refiere a que no tienen a veces esta capacidad, esta preparación, que a veces desconocen las mismas leyes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ¿por qué no se da precisamente esta exigencia mínima en cuanto a los diputados, verdad? ¿Por qué, licenciado, hay algo que por ahí Básicamente es una idea de que quien ejerce un cargo de elección popular puede llegar no necesariamente teniendo, digamos, como un perfil académico, sino que más bien se tome como aquel luchador, aquella persona que representa, digamos, como los intereses del pueblo o determinado sector del pueblo. Y me imagino porque, digamos, no tengo la total certeza del criterio, pero tiene que ver mucho con este tema también de la no discriminación, o sea, de decir, bueno, es que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Entonces, para los cargos de elección popular sería ideal que al menos hubiera un perfil de determinada, pues yo diría preparación académica, porque es necesario en el caso del poder del poder legislativo, es decir, quien llega a ser diputado, quien llega a ser senador, pues tenga una preparación académica. Y en cambio vemos desgraciadamente cómo han llegado gente del deporte, que a lo mejor han sido excelentes deportistas y que no queremos discriminar y decir que pues no es una buena persona, pueden ser excelentes personas, pero que no conocen de los temas jurídicos o de los temas legislativos, llegar un artista y que de repente presentan iniciativas absurdas, iniciativas que pues no le ayudan al país para que pueda progresar. Igualmente pasa en el caso del Ejecutivo. Al Ejecutivo pues puede llegar cualquiera que reúna un perfil básico, y entonces encontramos cómo han llegado grandes futbolistas a ser gobernadores de los estados y de repente pues es el gobernador peor ubicado en la República, peor en cuanto a su capacidad, digamos, como para gobernar, ¿no? Pero es por este tema como de que cualquiera puede ser votado, cualquiera puede ser elegido. Me parece que eso ya debería quedar superado y decir, se requiere un perfil para llegar a este tipo de puestos, ¿no? Pero de alguna manera ahí precisamente se podría argumentar esto, ¿no? Que si todos somos mexicanos habría cierta discriminación y empezaríamos pues a pensar que habría mexicanos de primera y mexicanos de segunda, ¿verdad? Sí, entonces, sí, entonces es muy importante. Y bueno, entonces basados en esto, pues podríamos pensar que una persona a veces nada más con que sepa leer y escribir, pues podría tener acceso a estos puestos, ¿verdad? O sea, de hecho no es necesario, ¿eh? No es necesario tampoco saber no leer. hay presidentes municipales que actualmente no saben leer y escribir. Correcto. Incluso Fíjese, tampoco, ¿no? Me No lo consta que en el conocíamos. proceso electoral pasado había un presidente municipal, no sé si llegó, no recuerdo, pero había un candidato que no sabía leer ni escribir. No sabía leer. Aquí en Michoacán. Correcto. Sí, pues es impresionante, ¿no? Esto que estamos viendo, esto que estamos conociendo, realmente sí nos sorprende, ¿verdad? Señora Yamilet, usted ahorita al ir conociendo se nos empieza ya no a agotar el tiempo, pero ya vamos más allá de la mitad, ¿verdad? Hay que ir aprovechando precisamente este tiempo. Usted como ama de casa, entonces, ¿qué espera o qué esperaría en un momento dado? Vamos a votar por dos tipos de poder, ¿verdad? Uno, van a ser los diputados que van a generar nuevas leyes, pues a nivel nacional, esos serán los diputados pues federales, ¿verdad? Y diputados locales que para nuestro estado van a generar también leyes. Pero también vamos a tener presidentes municipales, gobernador, etcétera. Yo quisiera preguntarle, una mujer de familia,
¿qué esperaría de las leyes, verdad? ¿Qué es lo que le gustaría que hubiera, qué propuestas le gustaría que hubiera o con las que se presentaran precisamente estos candidatos? A usted como mujer de familia, ¿qué le gustaría? Pues bueno, primeramente yo pienso que para mí es fundamental preservar lo que es la familia, una familia. De la familia salen personalidades, de una familia puede salir un asesino, de una familia puede salir un asaltante, puede salir un político, un médico, psicólogo. Vaya, es en la familia donde se empiezan a formar esos seres humanos que van a salir al mundo. Entonces, para mí lo más importante, lo que debemos preservar es la familia, cuidarla tal cual y ver por las necesidades, la problemática que existe, a impulsarla para poder cuidarla, protegerla. Eso para mí sería una de las cosas más importantes, porque Y bueno, así, pero, sí, sí, adelante, por favor, adelante. porque cuidando eso, de ahí se derivan muchas otras cosas más. Entonces, para mí eso es lo más importante. Correcto. Y bueno, entendemos, por ejemplo, ahorita que todas las familias, ¿verdad? Y me imagino que incluso a nivel del mundo, por esto que estamos viviendo, esta pandemia que estamos teniendo, ¿verdad? Ahorita tan terrible, pues todas las economías se han visto afectadas, todas, ¿verdad? Ahora sí que desde la más pequeña hasta la más grande ha sufrido una afectación desafortunadamente. Y todas las familias han sufrido esta situación económica. Pero además de la situación económica, por ejemplo, ¿qué le gustaría que los políticos empezaran a interesarse? ¿Por qué? ¿Por qué temas le gustaría que empezaran a interesarse los políticos? ¿Y por qué personas, usted como mujer precisamente de familia, votaría y diría, ah, ese tema me interesa y entonces yo voy por esta persona? ¿Cuáles serían los temas que a usted personalmente, ¿verdad? A título personal, le gustaría escuchar de un político? Bueno, eh, a lo mejor fui un poquito o fue muy general el Ujú. mencionar a la familia, pero por ejemplo, la vida de un ser humano, protegerla desde su concepción, ¿sí? Entonces, eso sería para mí un tema muy importante. Un candidato que esté a favor de la vida y que cuide la vida desde el vientre materno, para mí es fundamental, importante y es un primer requisito, ¿sí? Porque Correcto. también pienso que como decía hace un momento, el hecho de no estar informados nos hace fácil el que jueguen con nuestra cabeza y saquen leyes de donde se les ocurra y cualquier persona puede llegar, pararse y decir y pedir lo que se le antoja. Entonces, para mí ese sería un tema también muy Fundamental. importante, sí, fundamental. Correcto, correcto. Y entonces, licenciado Gilberto Pizarro, entonces, ¿qué deberíamos nosotros precisamente de hacer, verdad? ¿En qué deberíamos de fijarnos, verdad, en un diputado cuando, como decía la señora Yamilet, por ejemplo, para checar que esté en favor de la vida, de la familia, ¿verdad? ¿Qué debo de fijarme que diga qué o que no diga qué o que en un momento dado, ¿verdad? Estos políticos, qué es lo que, en qué tengo yo como ciudadano que fijarme. Si estoy en favor de la vida, bueno, pues me fijo en X o Z situación. ¿En qué tendría yo que fijarme, licenciado? Claro. Sí, excelente pregunta. Yo creo que, y derivado aquí de la participación de la señora Yamilet, muy importante, hay dos cosas importantes que tenemos que, como ciudadanos, primero, tratar de sí inmiscuirnos en el proceso electoral, es decir, interesarnos en primer momento, ¿no? Porque si no estamos interesados, si no nos importa, si decimos yo no voy a votar, a mí que me interesan los candidatos, pues ese es el primer error que cometemos. Entonces, lo primero es que interesarnos en el proceso electoral. Ahora, ¿qué necesito investigar, preguntar o al menos tratar de cuestionar? Primero, ¿cuál es la plataforma que tiene el partido político que postula a ese candidato?
Entonces, por ejemplo, hay algunos partidos políticos que todos los partidos políticos tienen registrada su plataforma política aquí en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, en el Instituto Nacional Electoral, en el INE, esa plataforma tiene digamos, una puntualización de temas que ellos buscan, digamos, le llamamos también una agenda política, ¿no? Y ellos piensan que la seguridad es importante, que la economía es importante, claro. Y además dicen cómo más o menos van a desarrollar. Entonces, primero, la plataforma política del partido. Segundo, la plataforma política del candidato, porque además no necesariamente va con la plataforma del partido político, sino además dice el candidato, para mí, en lo personal, yo voy a trabajar en estos temas. Y entonces tenemos la agenda política del candidato. Y por último, digamos, en una tercera opción, sería qué es lo que piensa el candidato de temas que a mí me interesan. Por ejemplo, si a mí me interesa la inseguridad o la inseguridad que hay en mi colonia, entonces yo le voy a preguntar al candidato qué opina de la inseguridad y cuál es su postura. Si a mí me interesa el tema de la vida, como dice la señora Yamilet, desde el vientre materno hasta su muerte natural, yo le voy a cuestionar o me voy a fijar primero en su plataforma política. Ajá, que está registrada si él tiene este tema. A lo mejor no lo tiene, entonces ¿qué tengo que hacer? Voy a cuestionarlo. Oiga, candidato, ¿usted qué piensa de la vida o qué piensa ahora esto que le llaman interrupción? Embarazo. ¿Usted qué piensa de que debe de haber más opciones para la mujer para que no tengamos que llegar a recurrir al aborto? ¿Qué piensa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propuestas tiene? A lo mejor de repente lo van a dejar impávido porque puede ser que nunca había pensado en ese tema o a lo mejor no tenía ese tema contemplado. Entonces yo ya voy preparándome para decir, este candidato sí llena mis expectativas, este candidato no me sirve porque finalmente no aborda los temas o la problemática que para mí son importantes. Que para mí es importante, exactamente. Serían las tres cosas importantes. La plataforma del partido, como en este caso hay ya coaliciones, la coalición también registra una plataforma, ¿eh? Entonces habrá que ver la plataforma política, la plataforma del candidato y la opinión de un tema en particular que tiene un candidato. Claro. Muy bien, yo quisiera leer, adelante señora Yamile, y luego leo algunos comentarios que nos están llegando de nuestros amigos. Gracias, una pregunta. Entonces yo, por ejemplo, puedo meterme al internet y poner el nombre del candidato y se me despliega toda la información, o existe algún portal o una página donde yo pueda buscar esa información o propiamente del INE. Si quieren ver las plataformas oficiales en el INE o en el IEM, que es el Instituto Electoral de Michoacán, pero ahora con con estos buscadores que tenemos de internet, podemos poner el nombre del candidato fulano de tal, le ponemos el signo más y eso ayuda a que se profundice la búsqueda y entonces vamos a encontrar si el candidato se pronunció a favor de tal cosa o vamos a encontrar que el candidato ya había sido diputado o habrá estado en alguna función pública, si en esa función pública hizo tal o cual señalamiento, manifestación en favor del tema o en contra del tema que a mí me interesa. Pues ahora nos facilita todo el internet para tener estas búsquedas mucho más fáciles. Mucho más. Entonces, es también para mí muy interesante, ¿eh? Yo no sabía, tampoco no voy a decir que en esto de la tecnología soy un ingeniero, ¿no? Tampoco, pero es bien interesante. Entonces, cuando yo quiero saber más acerca de un candidato, en este caso, podrán ser algunas otras situaciones, escribo el nombre, digamos, por ejemplo, pondría Gilberto Pizarro y le pongo el signo más. Adelante. Así es. Dejo un espacio. Sí, adelante. Sí, eso ayuda mucho a la búsqueda, al algoritmo que le llaman, para que profundice en la búsqueda que se va a hacer. Y se me olvidaba comentar, hay una página muy interesante que se llama Saber Votar. Es una página que nos va a ayudar para que ahí nos pide el número de la sección, le vamos a poner el número de la sección y nos va a remitir a qué candidatos son los que vamos a elegir, que tenemos registrados, ya sea gobernador, ya sea diputados locales, federales y presidente municipal. Esa página va a ayudarnos mucho. Hay algunas otras páginas que se dedican a este tema, que es tratar de posicionar
quiénes son los candidatos de un determinado distrito. Correcto, muy bien, pues bueno, voy a aprovechar para leer algunos mensajes de nuestros amigos que se nos están quedando por aquí, ¿verdad? En el tintero. Dice nuestro amigo Salvador, dice, como padres de familia organizados deberíamos pedir o exigir que se reincorpore la materia de educación cívica en los planes de estudio para formar ciudadanos, ¿verdad? De acuerdo. Porque dice, nos sale lo ciudadano para exigir derechos, pero en las responsabilidades frecuentemente olvidamos la ciudadanía y brilla por su ausencia. Sí, cierto, ¿verdad? Todos queremos recibir beneficios de ciudadanos, yo soy ciudadano, pero cuando se trata de cumplir con algunas obligaciones, como por ejemplo, no es una obligación cívica, nadie te va a hacer nada, ni mucho menos si no vas a votar, pero sí es una obligación cívica, una obligación hasta moral, el hecho de decir yo tengo que ir a emitir mi voto, a decir quién es quien me gusta, ¿verdad? ¿A quién creo que va a ser un mejor país o va a construir? Bueno, muy interesante. Nuestra compañera Aurora también nos dice, muy cierto, dice, pensamos que los demás, que lo más importante es que los candidatos se interesen en temas de economía y seguridad, seguramente respecto a lo que dijo la señora Yamile, dice, pero justamente si la familia no está bien, perdón, ya me perdí aquí un segundito, si la familia no está sana, no hay buenas condiciones para nadie. Ahí también está la semilla de muchos males sociales. Cuando hay pobreza y falta de recursos básicos en las familias, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, los enfermos, etcétera, muchos gobernantes asignan grandes recursos para, nos dice ella aquí, para interrumpir el embarazo y dejan de apoyar, por ejemplo, guarderías, medicinas, etcétera, para niños, dice, que no ve congruencia precisamente con estas situaciones. Bueno, y por último nos dice aquí precisamente que sí hay educación cívica, pero ¿con qué propósito? Es lo que no queda claro, ¿verdad? Ahorita los niños están en clase desde casa, más nos enteramos, es que es un poco difícil, están en clase desde casa, nos enteramos de los temas que ven y cómo se los explican. Y resulta que muchas veces se basan en ideologías y no en información científica o adecuada. Y aquí tenemos un último comentario de nuestra amiga también, Lau. Desafortunadamente, muchos ciudadanos solo votan con el hígado, sin conocer si el candidato que apoyan está en favor de, en este caso, dice ella, de la vida, la familia, las libertades, que es, como bien dicen, lo más importante en la sociedad, ¿verdad? Entonces, estos temas son importantes. Estamos viendo cómo nuestros amigos que ya nos están aquí acompañando, nos están precisamente comentando que ven importantes estos temas, ¿verdad? La vida, la familia, las libertades. Bueno. Yo quisiera, si se puede ir cerrando, porque sí, ya veo claro, que ya se nos va a acabar el tiempo. Y no quisiera dejarlo pasar, yo quiero dejar aquí en la sesión y que todos entendamos y además seamos promotores de 7 verbos en este proceso electoral que yo quisiera que nos quedara muy claro. El primero sería infórmate. Me parece que la información para todos los que vamos a ejercer el derecho al voto es sumamente importante. Esto de conocer al candidato, conocer su plataforma, me parece. Perdón, licenciado, me apena mucho, y sí, pero para que no se pierda, porque me parece muy buena información, sí, se está friseando un poquito y se está cortando. Si nos pudiera decir, entonces, el primer punto que usted sugiere es infórmate. Infórmate, el primer verbo sería. El segundo verbo sería cuestiona, ¿sí? Tenemos que tener esa necesidad de buscar al candidato que me toca a mí, que está en mi distrito, al candidato a gobernador, al candidato a presidente municipal y cuestionarlo. ¿Sobre qué? Sobre el tema que me interesa. El tercer verbo sería analiza. Entonces voy a analizar de entre las opciones que tengo cuál es el que mejor me puede, digamos, como llenar esos temas que a mí me interesan. El cuarto verbo sería conoce. O sea, es importante no quedarme solamente con las primeras impresiones, sino tratar de entrar a conocer a los candidatos. El quinto verbo sería decide. No me tengo que esperar hasta que decía el doctor, que llego a la casilla
y me dan la crayola y voy a elegir. Yo ya tengo que ir debidamente definido mi voto, porque créanme que mucha gente a la mera hora, por cualquier circunstancia, toma una decisión equivocada. Entonces tengo que informarme, cuestionar, analizar, conocer, decidir, ya previo a que voy a ejercer mi voto. Y los últimos dos verbos sería decir, si veo que el candidato... Perdón, nuevamente se frició. ¿Nos puede hacer favor de repetirlo? Los últimos dos verbos sería promueve, es decir, si el candidato reúne lo que a mí me interesa, lo voy a promover entre la familia, entre mi familia, entre mis amigos, porque somos afines, ¿no? Y el último, participa. Por lo anterior, si no me levanto temprano y ejerzo mi derecho al voto. Eso es muy importante decirlo. No lo dejen para que, después de la comida voy a ejercer mi voto. Vamos a tratar de ejercer el voto de manera muy puntual. Hay que estar en esta elección por el tema de la pandemia y por el tema de pues la gran elección que va a haber. Hay que tratar de estar muy temprano en la casilla para formarnos y poder ejercer nuestro derecho al voto. Correcto. Entonces, a final de cuentas, digo, como para que a las personas que nos vean se nos quede a todos, incluyéndome a mí, más grabado esto. Pues lo primero sería, en este momento, informarnos, ¿verdad? Informarnos. O sea, qué es lo que está pasando, a quién voy a elegir, a quién me toca, voy a elegir presidente municipal, gobernador, qué es lo que voy. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues llegar a la casilla ya con esa decisión tomada, ¿verdad? Se podría, digo, si sintetizáramos mucho todo esto, sería precisamente que en un momento dado, primero me informo, reflexiono y llego ya con mi decisión tomada. Es decir, ya voy a llegar cuando esté ahí en la soledad por el que yo quiera, ¿verdad? A lo mejor aquel que me propuso seguridad, aquel que me puso bienestar de esta manera, de la otra, etcétera. Adelante, ¿verdad? Pero en un momento dado ya llego con una decisión tomada y ya conozco a los candidatos, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces de veras, señora Yamile, no nos ha ocurrido? Y digo, aquí sí, ¿verdad? Mea culpa, porque todos hemos sido jóvenes, ¿verdad? A lo mejor nuestra primera elección, ¿verdad? Llegamos a la casilla y vemos el nombre, ¿no? De por quién vamos a votar y quién es, quién sabe, ¿verdad? Pero a lo mejor me sentí identificado con el color, con el escudo, con lo que fuera y pum, 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 ¿verdad? Tacha los 3 o los 6, porque ahora nos van a dar muchas boletas también, ¿verdad? O sea, presidente municipal, gobernador, diputados, etcétera. Y entonces, para que no nos pase eso de que llego nada más y ni el nombre, es la primera vez que veo el nombre y entonces tacho ya por eso, no, informémonos antes, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Informémonos, hagamos un discernimiento y lleguemos a la casilla con una decisión. ¿Qué piensa, señora Yamile? Sí, no, definitivamente es algo muy importante porque nuestro futuro está en esa decisión. Entonces, realmente sí, es un tema que debemos reflexionar, nos debemos informar para poder tomar una mejor decisión. Digo, si queremos que realmente se haga un cambio significativo. Sí, claro. Y que sobre todo lo que como ciudadanos queremos que se vea representado en el gobierno, ¿verdad? Cada quien tenemos muy diferentes intereses. Alguien dirá, oye, para mí lo más importante es la economía, oye, para mí lo más importante es la salud, para mí lo más importante es por ejemplo, la familia, para mí lo más importante es la vida, para mí lo más importante son las libertades, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, cada quien tendrá que ir ya con esa decisión personal tomada, ¿verdad? Tomada a conciencia y con reflexión. Bueno, pues un último comentario, estamos a 3 minutitos de terminar. Me gustaría, adelante. Sí, muy brevemente, algo que no quisiera dejar pasar, que es ahora algo que sea tema muy interesante, es el voto útil. Hay que también considerar el voto útil. ¿Cómo se puede entender un voto útil? El voto útil es aquel que voy a ejercer quizás cuando no encuentro alguien de los candidatos que me han propuesto, no encuentro quién llena expectativas, pero entonces sí tengo claro quién no quiero que llegue. Entonces, cuando tengo claro quién no quiero que llegue y está encabezando, digamos, las encuestas, voy a ir por el segundo lugar para poder elegir hacer un voto útil. ¿Por qué?
porque si yo de repente digo, bueno, pues a lo mejor voto por aquel que no es tan malo ni tan bueno, pero que va, digamos, en el último o muy atrás de la elección, pues realmente no va a ayudar de nada mi voto, porque lo que necesito es que no llegue aquel candidato que trae algunas propuestas que van en contra de lo que para mí es importante. Entonces, el voto útil hay que ejercerlo, pensar que a lo mejor digo, bueno, no puedo de estos que me ponen por el ideal, pero bueno, voy a tratar de que no llegue aquel que me puede perjudicar. Entonces voto por aquel que sí le puede ganar, ¿no? Esa sería como el resumen. Y no se vayan, nada más esta última, no se vayan por votar en línea. Ese voto lo promueven algunos partidos. Dicen, tú vota en línea, es decir, elige al de arriba de un color, elige al negro, por decir, y entonces votas por todos los que tengan este color. Nunca hagamos eso, porque eso es un voto en línea y no vamos a conocer nada de por quién votamos, ¿no? Entonces, hagamos un voto útil y razonado. Correcto. ¿Y anular el voto, licenciado? Pues es peor, porque finalmente ni estoy ejerciendo mi derecho y tampoco finalmente estoy dándole la oportunidad a lo que le llaman el voto duro de los partidos, es decir, el voto corporativo, el voto que ya tienen los partidos de toda su militancia, de todas sus estructuras, y al yo dejar de votar o al anular mi voto, echo a perder totalmente la posibilidad de hacer que no llegue alguien o que no gane quien yo quiero que gane. Entonces, yo no recomiendo, vamos a participar y vamos a tratar de hacer un voto útil, razonado y que sea un voto que ayude a México. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Señora Yamile, un comentario final, digo, para este programa, porque esperamos tenerlos pues frecuentemente aquí, ¿verdad? Estar aquí precisamente platicando entre amigos, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo. Como podríamos estar en un café, como podríamos estar en la sala de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, señora Yamile, un comentario final para este programa. Bueno, pues yo quiero extender esta invitación a todas las personas a que reflexionen realmente si queremos que haya un cambio, pues tenemos que hacer algo, a veces nos limitamos pensando en que, híjole, pero pues yo qué voy a hacer, o yo pues no, pues ya esto está muy complicado. Nos sentimos a veces incapaces, ¿no?, de poder formar, pero cada uno de nosotros es un granito de arena que podemos sumar y sí podemos hacer que esta situación cambie. Yo creo que a menos, no sé, o sea, una persona tiene o está pasando por una complicación, y más en esta situación de pandemia, a todos nos ha tocado vivir complicado, ¿no? Y yo pienso que sí, no hay quien no esté pasando una situación difícil. Entonces, pues, hacer las mejores elecciones, ¿verdad? A final de cuentas, lo que nos vaya o lo que pensemos que nos va a mejorar más a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, eso es muy importante, señora Yamile, muy importante esto que nos está usted comentando y compartiendo. Y bueno, pues hemos llegado precisamente el día de hoy al final. No sé a ustedes, pero a mí se me fue muy rápido, ¿verdad? Se me fue como agua esta hora, ¿verdad? Se me fue de manera muy sencilla y de esto se trata, ¿verdad? De que como ciudadanos libres, como ciudadanos también conscientes, vayamos platicando estos temas de nuestra vida diaria. Por eso se llama temas de vida, ¿verdad? Porque son los temas de la vida que están tocándonos, que están interesándonos, que están llegando a nuestra realidad. Pues no me resta más que agradecerles mucho a los amigos que estuvieron presentes en vivo y también agradecerles mucho a todos aquellos que estén viéndonos posteriormente a través de la página, invitarlos a que se suscriban a esta página, ¿verdad?, de la Red Ciudadana por la Familia.
Ya escuchamos en un principio, ya nos dijo el licenciado Gilberto, ¿verdad? Que él está precisamente aquí coordinando. Busquen también la página del Frente, el Frente Nacional por la Familia Michoacán, ¿verdad? Ahí también van a encontrar información bien interesante. Y pues no nos resta más que agradecerles. Señora Amelia, pues muchísimas gracias, muy amable, gracias por haber cedido este tiempo, que es lo más importante que tenemos, porque es un recurso no renovable. Pero qué bien que hayamos podido estar entre amigos, ¿verdad? Comentando estos temas que a veces se nos hacen muy pesados cuando los vemos en una televisión, o se nos hacen muy difíciles cuando los leemos, ¿verdad? En un libro, en un periódico, en algún artículo, a veces se nos hacen pesados, pero así, entre ciudadanos, pues nos entendemos y podemos precisamente hablar de aquellos temas que nos interesan. Licenciado Gilberto, muy agradecidos también todos, y esperamos que frecuentemente nos podamos reunir nuevamente los tres para estar hablando de estas charlas de vida, ¿verdad? Bueno, pues mil gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Un saludo a todos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.